Hola familia, hoy os vamos a hablar de un duelo sanador con Alma Serra. Esta psicóloga y antropóloga, a la que admiramos desde luego, va a compartir su propia experiencia vital con la partida de su hermana para que podamos aprender. Pues sí, tengo una experiencia que la verdad es que creo que puede ayudar a otras personas que nos escuchen. Yo hace 19, 20 años tuve un accidente de tráfico tremendo. Fue además el primer trasplante de órganos múltiples que se hizo en Sevilla de una persona que era jovencita, era mi hermana de 20 años. Veníamos de buscar un sitio de campamento y tuvimos un accidente en la sierra, bueno, muy aparatoso. Fíjate, yo tuve acompañamiento psicológico en el hospital, no de profesionales, sino de personas que estaban cercanas, que nos conocían. Mi padre trabajaba en el hospital y tenía amigos que me acompañaron, acompañamiento psiquiátrico, pero desarrollé un mecanismo de defensa que existe y que lo trabajamos a nivel psicológico, que es centrarme en este caso absolutamente en el trabajo y los estudios. Yo tenía 20 años, cumplí 21 en el hospital y en 10 años, Elisa, me saqué 2 carreras, un doctorado, tuve un hijo, me casé, es decir, publiqué 2 libros, profesionalmente mi profesión y mis estudios fueron mi vía de salida. Y eso es un mecanismo de defensa porque mientras estoy trabajando no estoy atendiendo el dolor que tengo. Hasta que me encontré con el proceso MAR. Yo la semana antes de hacer el proceso MAR, que es un trabajo precioso de acompañamiento psicológico, que es en el que yo me he formado y en el que acompaño y formo, se me caía el pelo. Elisa, se me caía el pelo del miedo que tenía, fíjate, es decir, pierdo una hermana con la que me llevo un año, un accidente, pasan 10 años y una semana antes de invitarme unos amigos, unos formadores a hacer un proceso amoroso y sanador con mi hermana de toda la vida, se me cae el pelo del miedo. Fíjate, el tener tanto miedo a sentarme a hablar de alguien que quiero, imagínate cómo se quiere una hermana, una madre, un padre o un hijo. Y a partir de hacer el proceso MAR, mi vida cambió absolutamente. Yo siempre digo una anécdota, yo soy muy miope y cuando terminé el trabajo, son 4 días en Huelva, en Mazagón, en una sala preciosa, yo le decía a mis maestros, me habéis curado la vista porque te aseguro que veía mejor. Y es que las percepciones físicas, cuando liberamos mucha emoción que carga y recarga, también se relaja el nervio óptico, se relaja el cuerpo. Entonces era real que yo veía un poquito mejor, veía con más nitidez. Y esa metáfora la uso mucho, ¿no? Tuve que esperar 10 años porque no era capaz de gestionarlo antes, pero me cambió la vida absolutamente. Y la última fase del duelo es la devolución a la sociedad. Entonces hay un guiño que hacemos entre los psicólogos y psicólogas que parece que nos dedicamos a lo que más necesitamos. Pues en este caso es verdad, me dedico no a lo que más necesito, sino a lo que creo que más puedo aportar. Así que siempre cuento esta anécdota, ahora lo cuento con entereza, hace unos años no era capaz ni de contarlo y espero de corazón que a las personas que nos estéis viendo que os pueda ayudar para, si tenéis ese pellizquito en la barriga y dar el paso a buscar ayuda, que os animéis y que confiéis en las personas que queremos acompañaros y que podemos tirar de nuestra experiencia para agarraros de las manos y elaborar el proceso de duelo. ¿Aprender a vivir es aprender a morir? Atentos a lo que nos cuenta Alma. Que Claudio Naranjo, que ha sido uno de los psiquiatras y psicólogos más importantes del siglo XX y XXI hasta que ha fallecido el verano pasado, decía que si la humanidad fuese consciente de lo vulnerable y lo cerca que podemos estar de la muerte, viviríamos de otra forma y aprovecharíamos la vida de forma diferente. Y a mí esa frase que escuché hace muchos años me hizo reflexionar, porque es cierto que nuestra cultura, a diferencia de hace 60, 70 años, que la muerte estaba mucho más cercana, porque en los pueblos, en las ciudades, en la convivencia, los niños y las niñas y los adultos, por supuesto, participábamos de los rituales de duelo. Actualmente, cuando una persona fallece, queda en ámbito hospitalario o incluso en los tanatorios. Entonces, para mí esta reflexión fue muy importante, porque además lo digo siempre en las formaciones que hago, que realizo, en los acompañamientos, de qué forma te planteas la vida va a estar muy relacionada a la forma en la que te planteas la muerte. Y es el primer proceso que las personas que nos dedicamos a acompañar en el duelo tenemos que elaborar. Porque yo le digo que es la pregunta óntica, ¿no? Es como de qué forma te planteas la muerte y de esa forma te plantearás la vida. Y es un cuestionamiento fundamental, imprescindible y que tenemos que cuestionarnos como profesionales y me gustaría también que nos lo cuestionásemos como sociedad.
Pensamos que un duelo es la muerte y, sin embargo, está relacionado con una mudanza, con un divorcio, con situaciones muy distintas de la vida. Eso nos lo va a explicar con detalle Alma, y también a partir de qué edades abordar el fallecimiento, la muerte. Es importante, Elisa, para mí es muy importante, y lo digo en muchos sitios a los que voy, el no relacionar exclusivamente duelo con fallecimiento. ¿Por qué? Porque en una pedagogía del duelo, que ahora te hablaré en un momentito, en una pedagogía del duelo tenemos que integrar diferentes clasificaciones o variables. Existe el duelo por fallecimiento, por supuesto, existe el duelo por un divorcio, el duelo cuando acabamos la primaria y pasamos a secundaria, la adolescencia también es un duelo. Con esto no quiero decir que el duelo sea grave o sea preocupante. Si tuviésemos más integrado esta pedagogía de la despedida, sería un enfoque absolutamente diferente, porque cuando enseñamos a despedirnos, enseñamos a integrar nuevas etapas en nuestra vida. Yo siempre digo que es importantísimo, igual que cuando fallece alguien y hay que repartir la herencia, ¿no? Que es un momento para algunas familias muy compleja, en lo que hay que hacer uso de la división, de la matemática. También es importante saber usar la conversación, el agradecimiento, y eso forma parte también de la pedagogía del duelo. En este sentido, en las edades en las que se debe trabajar es importante tener como 2-3 ideas básicas. A nivel psicológico, entendiendo duelo como diferentes pérdidas, pero centrándonos si quieres en el fallecimiento, a nivel psicológico todas las edades. Incluso con 0, 1, 2, 3 añitos, con 0 me refiero a mesecitos que tengan los bebés, es importante tener en cuenta la forma en la que se manifiesta a nivel de síntoma el duelo. Por supuesto no se puede entender un concepto tan abstracto como es la irreversibilidad, que ahora te diré hasta a partir de qué edades se puede entender. Pero con 2, 3, 4 años, por supuesto hay que intervenir y hay que saber intervenir, porque se expresan las cosas de forma diferente, lo manifiestan en el ritmo de comidas, en el sueño, en los llantos, en la rabieta, y eso es importantísimo. Después a los 6, 7 añitos ya empieza el lenguaje, y eso ya es un paso en el pensamiento abstracto, ya se puede acompañar, pero siempre de forma lúdica, a través de juegos, cuentos, y es a partir de los 11, 12 años cuando se empieza ya a desarrollar ese camino hacia la adolescencia, hacia la adultez, cuando el cerebro es capaz de entender algo tan complejo como es la no vida, implicando la irreversibilidad, que es el concepto tan difícil de explicar o de integrar en los niños más pequeñitos, las niñas más pequeñitas, y teniendo en cuenta que cada niño y cada niña es un mundo. Es un mundo dependiendo del tipo de duelo del que se esté hablando, y es importantísimo a nivel pedagógico, social y psicológico adaptarlo a las edades para que lo puedan entender. ¿Cómo se hace un duelo sanador y pacífico? Para mí un duelo sanador es el momento en el que tenemos la oportunidad, no solo la persona que va a fallecer, sino las personas que nos quedamos aquí, de despedirnos. Y no solo de despedirnos, sino de contarnos aquellas cosas que nos queden pendientes, que las culpas es un punto clave a la hora de elaborar los duelos. En ese momento en el que acompaño muchas veces en los duelos anticipados, cuando hay una mamá que puede despedirse de sus hijos. Yo sé que cuando cuento esto, a la mayoría de la gente se nos ponen los vellos de punta, como diciendo, ¿cómo puede ser? O sea, es tanto dolor, y siempre digo, vale, pero mira la alternativa. ¿Qué pasa cuando no nos despedimos? Sí, claro que duele, y es que el duelo duele y lo sabemos siempre, pero el sufrimiento que genera cuando no podemos despedirnos es mucho más, tiene más consecuencias psicológicas que si nos podemos despedir de forma amorosa. Entonces, en el caso de duelo anticipado, el poder despedirnos acompañados, asesorados de forma amorosa, teniendo intimidad, pudiendo decir aquellas cosas que nos quedan pendientes, incluso en el caso de que ya no podamos comunicarnos porque haya deterioro o estén mermadas determinadas capacidades, escribir una carta. Hay veces que también recomiendo a las personas que están acompañando a la que va a fallecer, si son adultos, claro, puedan escribir una carta en nombre de la persona que va a fallecer a las que están alrededor, sabiendo lo que diría, ¿no?, si pudiese comunicarse. Eso en el caso del duelo anticipado. Cuando ya ha ocurrido el duelo, pues es importantísimo elaborarlo de forma sana, expiando. Expiando puede ser una palabra así culturalmente que podemos asociar a otras cosas, pero manifestando las culpas, elaborándola con una persona que pueda acompañarte, escribiendo cartas de agradecimiento, haciendo un legado, ¿no?, de la persona que se va, pensando qué me podría decir esa persona, escribiendo la historia de la relación. Y el indicativo de que todo está resuelto es cuando no hay motivos de culpa, es decir, no hay sufrimiento, y somos capaces de recordar a esa persona desde un agradecido recuerdo. ¿Se puede aprender a marcharnos y a despedir a los seres que amamos
¿Desde el juego? La vida es un juego, la muerte, ¿cómo se puede jugar? Mira, me estoy acordando del último disco de Pau Donés, que la portada, ay mira, se me ponen los vellos de punta cuando te lo cuento, la portada, que me parece además que el disco es un legado precioso y de una valentía increíble, ¿no? que ha hecho. En la portada se le ve a él pintando unos corazones y sale un corazón casi que en primer plano muy grande, con unas cruces y unos puntos. Yo cuando lo vi, lo primero que me vino fue como el 3 en raya, ¿no? Es como, parece que estamos tachando, que estamos jugando cuando hacemos el 3 en raya. Y esa metáfora me vino a la mente pensando en que al final la vida es un juego. Es un juego porque vamos moviendo fichas, tenemos unas normas que creemos que debemos de cumplir para no correr peligro, ¿no? Pero al final hay muchas variables que no dependen de nosotros. Y en ese sentido no es por tener un juego en contra de la muerte, sino que es verdad que nos vamos poniendo por delante determinadas situaciones que vamos viviendo y hay algunas que son las que nos llevan, ¿no? a fallecer. Y en ese sentido es muy importante, y lo enlazo si quieres con la parte de los niños, porque cuando yo juego con los niños intento naturalizar. Este escenario, por ejemplo, este ejemplo, que es la caja de arena, que es un recurso precioso para trabajar con los niños. La caja de arena es su mundo, es el escenario desde donde ellos se mueven, puede ser una mesa, pero en este caso la caja de arena, que al tener arena es muy fácil de usar, es precioso cómo ellos expresan cómo viven la muerte, cómo entienden la vida, siempre a través de metáforas, juegos, cuentos, pero me gusta mucho, ¿no?, el relacionar este juego que hago con los niños y con los adolescentes también, y también con los adultos, por supuesto, con ese regalo que me llevo de Pau Donés en el sentido de ese juego, ¿no?, que es la vida, y es importantísimo. Y también es importante en esa pedagogía del duelo jugar a entender estas palabras, a que no pasa nada si hablamos de ello, y es fundamental. Y se puede jugar con la vida y se debe, no jugar con la muerte en el sentido de jugar con cosas peligrosas, pero hacernos amigas de ella. Hacernos amigas de ella, entender que somos vulnerables y que sobre todo que la conclusión de este juego sea que para aprender y hacernos amigas de la muerte es importante agradecer diariamente. Agradecer, estar en paz con la gente que nos rodea, disfrutar de cada momento, pensar que lo que estamos viviendo puede ser el último día, y desde ese enfoque siempre agradecido y amoroso cambia absolutamente la perspectiva de cómo vivimos. En educación positiva sabemos que es importante hablar de la muerte y abordarlo en todos los sistemas educativos. Alma nos ofrece herramientas para hacerlo. Y les comentaba a las maestras y a los maestros que de la misma forma que celebramos el nacimiento de un hermanito, una hermanita, cuando tenemos una mascota, es decir, cuando hacemos momentos en los que dedicamos tiempo a celebrar determinadas cosas o a hablar de determinadas cosas que ocurren y que nos alegran, también es importante dedicar un espacio para hablar de aquellas cosas que nos pueden entristecer. Y esta es la pedagogía de la aventura que yo te decía antes, es fundamental entender que necesitamos la muerte, como tú me preguntabas al principio, forma parte de la vida y tiene que estar integrada. Es que si le falta esta ecuación a los chicos y chicas a la hora de las ecuaciones emocionales que yo les digo, a la hora de ir integrándolas y aprendiéndolas, ¿qué van a hacer cuando se encuentren con una estación de duelo? Saben sumar, restar, multiplicar, literatura, biología, pero sin embargo les falta la herramienta de qué es lo que hago, cómo me despido. Igual que en un problema matemático sabemos que hay lectura comprensiva, identificar los elementos y los factores, hacer la operación, los resultados y evaluación. Pues también podemos acompañar al duelo sabiendo cuáles son las fases, los diferentes tipos de duelo, es incorporar esto en el lenguaje. Yo sé que da muchísimo miedo, precisamente porque es un tema que culturalmente no se aborda y que faltan herramientas para poder trabajarlo, pero fíjate lo importante con los tiempos que nos vienen ahora de acompañar, y no lo quiero decir con eso, Elisa, que sea dramático. De verdad no estoy diciendo que tengamos que darle más importancia o es tener presente todo el día la muerte, porque también se genera angustia, porque es algo muy abstracto que además no sabemos qué ocurre después, pero sí es importante sacarlo cuando ocurra. Cuando veamos en biología a los niños y niñas, igual que ven el ciclo de reproducción, en el que al final sale la muerte, hablar, crear un espacio, entender, poner metáforas. Yo siempre pongo la metáfora del gusano de seda, que es muy visual, ¿no? Y se ve toda la metamorfosis, que al final la vida es una metamorfosis hacia otra forma, ¿no? Y por eso me parece fundamental. Y en la escuela no solo se puede, sino se debe introducir en todas las edades, sabiendo el lenguaje que cada niño y cada niña es capaz de entender. En educación positiva estamos creando un diccionario de palabras madre, palabras raíces, troncales, palabras que nos abrazan.
¿Cuál es la tuya? Yo la palabra que quiero regalar, la educación positiva y que agradezco con el corazón el trabajo que estáis haciendo es compasión, porque creo que es la única medicina para que esta sociedad pueda evolucionar hacia un mundo más amoroso y bonito. Así que muchas gracias. Gracias, Alma, por la palabra compasión y, por supuesto, por aportarnos tanto valor. Aquellos que queráis seguir conociendo la trayectoria de esta psicóloga y de esta antropóloga, también tenéis sus libros, Un pellizco en la barriga, Ahora me veo, merece la alegría leerlos y compartirlos. Podéis tener más información de Alma Serra en almaserra.com y en las redes sociales. Y como os recordamos cada semana, vamos a ponerle a la vida mente, corazón, palabra y acción. Suscríbete. Gracias, familia.